nuestro segundo capítulo y vamos a tener un tema espectacular. Vamos a hablar de los 3 tipos de emprendedores. Toma nota, escucha con atención para ver en cuál de ellos te identificas. Y es muy importante porque a veces creemos que como tenemos 20 años emprendiendo, pues ya no estoy en pañales, ya estoy corridito. Cuando en realidad, si has repetido siempre las mismas actitudes, pues sigues estando en pañales porque no has logrado aprender para llegar a otro lugar, a otro posicionamiento. Voy a decir algo muy triste, pero es como en la edad adulta, regresa uno al pañal. Entonces no vaya a ser que está tan maduro el emprendimiento que quizá en esta nueva era tienes que regresar otra vez al origen. Ok, y pues nos da mucho gusto tenerte por aquí. Y Lili, platícanos, ¿cuáles son esos 3 grandes grupos de emprendedores? Mira, vamos a platicar del primero. El primero es fácil de identificar porque es el emprendedor nato. Desde que son muy pequeños, ellos sí traen en su ADN este deseo por hacer negocios. Seguramente fueron los que vendieron dulces en la escuela, fueron creciendo y empezaron a vender ropa, llevaban cosas con sus amigos, con sus vecinos, y de alguna manera ya traían como esta sangre biznera dentro de sí mismos, ¿no? Entonces, creo que se identifican muy fáciles y sobre todo que esa personalidad no cambia con el tiempo, sigue cada vez haciéndose mucho más fuerte, ¿no? ¿Podríamos estar asociando este tipo de emprendedores con gente un poco más extrovertida? Sí, yo creo que fíjate, las características, tengo un ejemplo perfecto, ¿no? Si me dejan compartir, por ejemplo, mi hermano. Por Él favor. era mega emprendedor. Él fue un poquito rebelde, fue la oveja negra de la familia, a los 15 años ya vivía solo y demás, pero algo que él tenía muy clave es que fue de los que aprendía como mucho en el, digamos que en la vida real, ¿no? Me acuerdo que puso un negocio donde perforaban y no sé qué tanto esto que se usaba de moda, y luego se puso a hacer vendía jugos ahí en el periférico, los Bueno. embotellaba. No, estaba muy cañón. Y bueno, al final del día, hoy pues sí es un gran emprendedor, ya tiene por ahí varios restaurantes, pero al final del día yo creo que algo característico de la personalidad es un tema de liderazgo, es una persona extrovertida, este emprendedor por lo regular le gusta estar con las personas y son como bastante carismáticos y magnéticos, siempre atraen y no tienen como mucha vergüenza, son bastante desinhibidos porque no tienen pena vender, que eso es algo clave. Y fíjate que esto que tú estás diciendo hace que muchas personas que tengan la semillita de emprender digan, es que yo no sirvo para eso porque no soy así. Entonces, ¿eso podría limitarte a ser un emprendedor? No, porque aquí solamente estamos hablando de una clasificación, ¿no? De esta persona que tiene en su ADN ese deseo por hacer negocios y vender. Perfecto, va. Entonces, ya te diste cuenta que hay un primer nivel que es el nato. Vámonos con el segundo tipo, Lili. Me encanta. Ahí les va. El segundo tipo es el que, pues él nunca pensó realmente ser emprendedor, pero la vida, el destino, las señales lo llevaron a emprender, ¿no? Muchas veces puede ser que pues le dio la vida una patada en el trasero, tenía un gran puesto, ganaba muy bien, pero de pronto se encuentra con que renuncia, lo despiden, tiene diferencias y dice, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Puede o no tener dinero, o sea, eso quién sabe, pero al final como que ya se sentía un poquito cansado y pues de alguna manera piensa que puede tener un cambio y quizá empieza con esto del emprendimiento, vendiendo sus servicios, su conocimiento sobre todo, que es lo que él ya trae, y sin darse cuenta se vuelve un emprendedor, ¿no? Ok, padrísimo. Entonces, si ya te empiezas a identificar, ojo, porque van a pasar algunas banderas rojas y algunas banderas verdes que tienen que ver con cada una de estos grupos, ¿vale? Vámonos entonces con el tercero. El tercero, ahí les va. Este es el que más nos gusta ver hoy a mí, porque es el que la vida lo lleva a este llamado a la aventura que nosotras decimos, que es como que a lo mejor en un inicio no pensabas en ser emprendedor, pero de pronto hay algo en tu cabeza, una vocecita que no te deja y que te dice, hay algo más allá, atrévete, tú podrías estar haciendo más cosas. Incluso también pasa que a veces hasta cambiamos de giro, ¿no? Pero sí sucede que hay como, así como dicen la crisis de los 40, es como la crisis del emprendimiento donde te cuestionas muchas cosas y sientes que tú podrías estar generando mucho más valor de una forma distinta, aunque no tengas muy claro una estrategia, un plan, pero sí traes este llamado a cortar con todo lo conocido y explorar algo completamente diferente. Ok, y ahora fíjate bien, hay personas que están en el godinato, para los que no son de México, godinato es la oficina trabajando con un sueldo mensual, pero además está este llamado y dicen, oye, ¿por qué no hacer las dos cosas? Sí, por supuesto, también se vale.
porque también hay personas que eso tiene mucho que ver con la personalidad. Y a mí me gustaría que en este episodio que vamos a hablar de los tipos de emprendedores, también habláramos un poquito de la personalidad, englobándola en los 3 grandes grupos, ¿no? Las personas racionales, las personas emocionales y las instintivas, ¿no? Obviamente hay personas racionales que su proceso va a ser distinto, porque para tomar una decisión necesitan tener mucha información y necesitan tiempo. Entonces, sus decisiones son mucho más lentas, ¿no? Las personas que son más emocionales necesitan estar como cobijados, como dentro de una comunidad, como que la gente los ayude, los arrope, algo más como kinestésico, amoroso, en tanto que alguien instintivo, pues se le mete el diablo y mañana deja todo y va, ¿no? Y empieza de cero. Entonces, creo que también ahí va a influir mucho esta personalidad dentro de los 3 tipos de los 3 grupos de emprendedores, también la personalidad, porque estás de acuerdo que alguien racional, aunque tenga este llamado, va a investigar mucho antes de dar ese paso, o sea, él quiere dar un paso seguro. Sí, y fíjate, me acabas de recordar, tengo muchos amigos, amigas emprendedores, de una de ellas que es dentista, ¿no? Entonces se compró su unidad muy básica, digamos, empezó a atender a los pacientes en su casa y después dijeron, ok, me voy a asociar con un compañero y nos vamos a un localito, ¿no? Y se van a poner su local, todo muy mono, pintaron, arreglaron precioso el lugar. Pero bueno, hay un tema que también vamos a hablar más adelante, el tema de los socios, ¿no? Sí, cállate. ¿Cómo te asocias? Y el chiste es que no funcionó. Entonces ella dice, a ver, trabajar con esta persona no me hace mucho sentido, como que no estamos empatando, no tenemos la misma prioridad, porque yo quiero vivir de esto y él se le hace más fácil contratarse, ¿no? Entonces ahí ya hay un quiebre importante cuando estás hablando de una sociedad. Y entonces, cuando platicaba yo con ella, me decía, es que quiero estudiar una especialidad de diseño de sonrisa. Y yo, wow, yo me apunto, ¿no? Número 1. Cuando la vuelvo a ver, le digo, ¿cómo vas con ese diplomado? ¿Ya acabaste? Me dice, no, es que fíjate que decidí comprarme mejor una unidad más nueva. Y yo, ¿cómo para qué? ¿No? ¿Ya le sacaste provecho a la primera? No, ¿verdad? O sea, yo le preguntaba, a ver, pues así como que digas, wow, ¿cuánta lana tienes? Pues no. No. Pero ella decía, es que en su visión quería irse a un lugar más nice, ¿no? A atender a la gente, pero o pagan una unidad que se vea linda y que digan, ¿no? Sí me van a pagar, o lo del diplomado. Y entonces le dije, pues piénsalo mejor, reina, porque al rato cuando compres tu unidad vas a decir que esta unidad de rayos aquí ya está viejita. Sí, es lo que me voy a comprar siguiente. No, bueno. Y yo, bueno, ¿y en qué momento empezamos a capitalizar? Entonces, ¿qué tipo de emprendedor sería ella o qué personalidad estaríamos hablando? Fíjate que ahí tendríamos que profundizar un poquito más. Ahí te va. ¿Qué sucede? Que dentro de estos grupos de instintivos, racionales, emocionales, yo creo que es una persona aparentemente más emocional, porque a alguien emocional le importa mucho su imagen pública, le importa mucho qué piensan los demás de ella, porque al final buscan aprobación externa. Entonces, ¿qué pasa? Es, bueno, mi identidad se construye a partir de lo que tú percibas de mí. Entonces, quizá está dentro de este grupo que es mucho más susceptible a las demás personas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nunca va a ser suficiente, porque entonces va a llegar alguien que te va a hacer algún comentario y vas a decir, tengo que mejorar y tengo que mejorar. Y claro, la mejora continua es algo que es muy importante, pero también hay que entender, ahí yo creo que falta trabajar un poco también lo instintivo. Hay momentos en que uno tiene que trabajar como decir, es mi única opción y tengo que echar mano de lo que tengo hoy, que eso es lo que hace alguien instintivo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que de pronto esta persona instintiva actúa mucho más rápido y al final se va perfeccionando, pero primero empieza con lo que tiene, sin importarle si se iba a ver bien mi hermano en el periférico vendiendo jugos donde los vecinos lo iban a reconocer. O sea, al final tienes esta meta y dices, tengo que moverme con lo que tengo a mano y ahí usaba pues el de exprimidor de jugos de la casa y cosas así. Entonces creo que ahí también es muy importante, aunque tengamos una carga natural, ir desarrollando este equilibrio para decir, hoy necesito que me salga un poco el instinto y no ser tampoco tan emocional ni tan racional que entonces voy a pensar la fórmula específica, sino hay que jugar estos roles, hay que ser más versátil, ¿no? Padrísimo, porque entonces no nos estamos encasillando. Y yo me identifiqué perfecto con esta persona porque igual cuando me independicé y dije, no, adiós el godinato, lo primero que hice fue comprar cañón, bocina, micrófono. Dije, bueno,
tengo que tener cosas, Pro, sí, pro. sí, sí, para poder trabajar. Y la neta es que no lo necesité, o sea, apenas ahorita lo No. estoy ocupando. Oye, déjame contar esta anécdota, por favor. Les voy a platicar que yo, como comprenderán, pues soy una loca y hago todo a como Dios me da a entender y después lo mejor. Entonces, cuando saco el libro, mi primer libro, pues nada más iba a ser un libro de Amazon, pero yo necesitaba en mi ser tener algo físico. Entonces dije, bueno, imprimo 10 libritos solo para los VIP, no sé qué, ¿no? Entonces, así lo fui creando literalmente, no como que lo planeé ni mucho menos, y dije, bueno, vamos a hacer la presentación por Zoom, porque finalmente era un lanzamiento internacional, ¿no? Bueno, ya, hacemos la presentación por Zoom, pero entonces yo digo, bueno, y si de pronto hacemos un coctelito, pues con mis hermanos, bueno, pero pues también tendría que invitar a Vero, y entonces empezó así la cosa, digo, no nos éramos así 10 personas cuando, no, hasta menos, mis hermanos y Vero y ya, y entonces dije, bueno, y si entonces ya lo hacemos no en mi casa, en un saloncito, y bueno, así empecé, ¿no? Y entonces yo le cuento la idea a Vero y le digo, oye, Vero, ¿quieres venir? Es algo súper relajado, X, vamos a estar por Zoom nada más para hacer un brindis nosotros y no sé qué tanto. Me dice, perfecto, yo te llevo la pantalla. ¿Tú tienes pantalla? Y yo, no. ¿Tienes esto? No. Y me empieza a hacer así una lista y yo no tenía yo nada. Yo en mi mente loca era, pues ya agarro, me pongo en el Zoom como siempre, la demás gente va a estar ahí, ni va a salir en el Zoom. De verdad. Han de saber que Vero tiene un carro deportivo. Bueno, yo no sé cómo le hizo para que en ese carro deportivo, o sea, llegó al saloncito y venía con una pantalla, un proyector, unas bocinas, unos micrófonos, y yo dije, what's going on? ¿Qué es esto? O sea, armó así todo un súper eventazazo que ya después eso acabó en un karaoke, pero eso ya es el punto y aparte, que nos encanta echar la guasa, pero me impresionó lo pro que llegó, ¿no? Y entonces al final yo del día dije, claro, fíjense la diferencia de la personalidad, o sea, ella piensa en hacer las cosas perfectas, que queden bien, que la humanidad vea que estamos triunfando, y yo en mi mente es, ya, el contenido ya está, o sea, la forma no importa. Al final, ¿cuál es mejor? Ninguno. El que tú seas está bien, pero está padrísimo, adelantándome un poco al tema, a estas alianzas estratégicas, no de personas igual a ti, de personas con la misma ambición, pero diferentes, para que entonces las personalidades sumen. Y entonces cuando quiero hacer algo lindo, pues ella lo va a enchular, pero yo voy a ser la súper vendedora. Entonces ahí es donde se vuelve muy interesante estas alianzas. No sé qué piensas, Vero, de este tema en particular, ¿no? Totalmente. Y esto lo vimos con el podcast anterior, el primero, que por supuesto todo mundo que lo escucha, aunque le gustó el contenido, dice, ay, es que tu voz se oye apagada y es que no sé qué. Cuando yo lo escuché dije, no, es que esto no puede salir. Y le dije, no, ya, no, hay Es que más, volverlo a ya hacer. salió, Sí, dije, no va a salir, no, mamacita, ya está salió. arriba, o sea. Exacto. Entonces, en esta onda de, ok, no va a salir perfecto, pero sí lo mejor posible, ¿no? Le echamos ganita. No, 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 no. El segundo tiene que ser mejor. Y yo así de, ok, entonces llego tempranito hoy y vamos a armar y traigo, y entonces por si las moscas traigo todo, y Lili, ya, tiene que ser mejor. Entonces, está padre porque de alguna manera yo puedo frenarla un poco cuando se me aloca y ella me puede jalar cuando yo me freno. Entonces, hablamos de este equilibrio, pero lo más importante que quiero que te lleves hoy, no te quedes con la idea de que si soy emocional soy mal emprendedor. No, ni tampoco si eres instintivo, ni no. Habló Lili de algo llamado equilibrio. Y el equilibrio se logra, ojo, porque con esto vamos a cerrar el podcast del día de hoy, con un tema de autorregulación. Si yo sé cuáles son las ventajas de ser emocional, voy a utilizar eso a mi favor. Pero si también detecto cuáles son mis anclas, entonces voy a poder regularme y decir, a ver, no, ya me estoy pasando de emocional, ya me estoy pasando de perfección, entonces, ¿qué tengo que hacer para soltar y salir adelante? ¿No? Claro, y me encanta lo que está diciendo Vero, porque aquí hay un tema bien importante. Yo siempre voy a regresar al origen, que es el autoconocimiento. ¿Qué pasa? Tú como emprendedor vas a descubrir facetas que no sabías que tenías. Vas a descubrir cómo eres cuando las cosas van mal y cómo eres cuando las cosas van bien, porque no somos la misma persona. Y sobre todo vas a descubrir qué te falta, o sea, de qué pie cojeas. Y lejos de traumarte y decir, ahora voy a tener que cambiar de carrera y estudiar más, no. Tú tienes que apalancarte del que ya tiene naturalmente cierta habilidad que tú no tienes. Y cuando tu economía te dé, vas a contratar personas para que te ayuden. Ayer venía una amiga y le contaba yo a Vero que voltea y me dice esta amiga, que es mi socia en un negocio de maquillaje, y me decía, oye amiga, como que a ti no te gusta hacer formatos. Le digo, me castra, yo le pago a quien sea porque haga formatos, porque a mí me pone malas, no tengo paciencia, y ella muy linda me ayudó. Y justamente al final del día,
es empezar a identificar qué no tienes y no para que te traumes, para que lo asumas, te enfoques en crecer lo que sí tienes y empieces a buscar cómo puedes empezar a hacer estas alianzas. No siempre hay un dinero involucrado, a veces es intercambios, como lo quieras manejar. Hay muchas formas, hay que ser creativo para decir, yo aporto esto en la relación de negocios, tú aportas esto, ¿por qué no nos juntamos y juntos vamos a hacer una gran sinergia? Totalmente. Entonces, fíjate bien, ya estamos hablando de personalidades, de poder identificar también un poco cómo abordo yo el tema del emprendimiento, el tema de la autorregulación, pero hay también otro tema también, híjoles, que se llama el locus de control interno. No sé si lo han escuchado. Cuéntanos, está buenísimo. Resulta ser que todas las personas tenemos en nuestra mente la conciencia de que hay cosas que puedo controlar y cosas que están fuera de mi control, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? A veces hay un desequilibrio muy importante y hay personas que tienen un locus de control externo tan alto, tan alto, tan alto, que no hacen nada por el clima, por la situación económica, porque los clientes no quieren, y entonces se encuentran como justificaciones de lo que no puedo lograr a raíz de lo que está pasando en el entorno. Wow. Por otro lado, el locus de control interno nos habla de cuando yo soy responsable de que las cosas sucedan. Y entonces, quien tiene muy alto locus de control interno sin tener el locus de control externo activado, empiezan a sufrir mucho porque entonces el 100% de las cosas depende de él. Buenas. No, y está cañón, porque mira, es importante saber que hay personas que preferimos uno que otro, y está bien, siempre y cuando tengas los dos activados y tengas la conciencia de en qué punto puedes activar uno u otro. La bronca es cuando uno lo tienes desactivado y el otro en exceso, porque entonces los que creen que todo depende de ellos, cuando hay cosas que no dependen de ellos, sufren, se aferran, hacen. Y eso en el tema de emprendimiento es, Lili, durísimo. Fuerte, fuerte, ¿no? Claro, ¿sabes por qué? A mí me pasa mucho, yo soy alguien en el tema del negocio muy controladora, me gusta hacer las cosas a mi manera, cuando yo digo, a veces hago cosas muy locas de que digo, se hace porque se hace y así de verdad, arrastrándome, salgo a cuadro, doy la mejor cara y después me muero y luego resucito, pero digo, o sea, me aferro, ¿no? Como que nada ni nadie, yo siempre digo, no habrá poder humano que me impida lograr X cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de frases dice alguien que tiene muy desarrollada esta parte de todo está en mi control, ¿no? Así, me enfermo, no, esta enfermedad no me pertenece, no, o sea, a ver, güey, pero te estás muriendo, no, no me pertenece, ¿no? Y entonces al final del día es difícil porque tienes que aprender que a veces una enfermedad, alguna situación, te está llevando un poquito la parte emocional que me encanta, que obviamente Vero es experta en ese tema, ¿no? Que ciertas emociones te llevan un poquito a la introspección, de pronto es, güey, cálmate, vas muy rápido, ten una calma, ten una pausa, ¿no? Pero entonces también es aprender a de pronto decir, ok, en esta oportunidad puntualmente y aislada, no tengo el control. Claro, no quiere decir que ya, por eso ya nunca lo voy a tener, no, pero es un poquito aprender, como dices, a autorregularte y decir, es momento de descansar y no sentir, lo que yo logré a lo largo de los años es no sentir culpa, porque yo sentía culpa si no producía, o sea, yo tenía que producir 24/7. No, ahora sí me echo mis buenas películas. Ya se da permiso. No, ahorita ya me manché, ¿no? Pero ya me pasé, ¿no? Pero sí creo que es un poquito empezar a jugar y de pronto lo que tú dijiste, cómo mantenerte en medio, porque si no te empiezas a ir también del otro lado de, pues Dios proveerá, ¿no? Y ya sin hacer nada, no, espérame. Sí provee, pero también ponte las pilas tantito. Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, claro. ¿No? Entonces, creo que eso que estás tocando está bien cañón. ¿Y cómo podemos identificar, por ejemplo, cuando estás en el otro lado de, es que ya salió una nube y eso indica que no debería yo hacer nada? O sea, ¿qué podría ser ese caso? A ver, fíjate bien, cuando traemos el locus de control externo, es decir, que las cosas pasan o no pasan porque hay factores externos, hay cosas que sí, pero todo, ¿de verdad? Sí. Entonces, es sentarte y hacer una reflexión, qué cosas sí están en tu poder o en tu responsabilidad. Entonces, si hoy hiciste todo un plan para vender limonadas afuera y está cayendo un aguacero, ¿no? Pues a ver, no está en tu control, o sea, no llovió porque tú no te preparaste, es que debí haber visto el clima y debí, y el hubiera, y por ahí dicen que el hubiera es un verbo conjugado en el tiempo tontejativo de ya para qué, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué cosas sí están en tu control?
Y entonces, si algo hiciste mal, porque también hacemos muchas cosas mal, y Obvio. sobre todo cuando estamos emprendiendo, digo, no cuando no estás emprendiendo no haces cosas mal, todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que no somos tan brillantes en todo. Pero cuando haces algo mal en tema de emprendimiento, ¿cómo aprendes de eso? A lo mejor efectivamente no te fijaste en el clima, te enamoraste tanto, tanto, tanto de tu idea, de tu producto, de tu servicio, que se te olvidó mirar al cliente, se te olvidó mirar estos elementos que van a influir en el resultado. ¿Ok? Entonces, primero, ve qué cosas pudiste haber hecho, pero no desde la culpa, desde el flagelarte, sino desde el generar conciencia de aprendizaje para empezar a cambiar, ¿ok? Y entender que de verdad no siempre las cosas están bajo tu control. Todos aquellos que emprendieron en la pandemia, o sea, ¿quién previó la pandemia? Bueno, nadie, quien de Nostradamus ya se murió, no sé, pero te voy a decir una cosa, yo ahí sí quiero dar una recomendación a título personal, que yo estoy un poco del otro lado, es, a ver, está perfecto, no todo depende de ti, pero ¿qué pasa? La única opción en que tú puedes empezar a tener otra forma de ver las cosas es tener del plan A la Z, por ejemplo, ¿no? Yo digo, la única opción es el éxito y no es una frase motivacional para nadie. En mi caso, así es. O sea, o mi negocio funciona o yo vivo bajo un puente, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día digo, ok, me aferro a mi idea, sí me aferro, pero la verdad en el fondo tengo 400 opciones más. Desarrollo el pensamiento lateral, que esa es una buena opción para recomendar un libro. Pero bueno, entonces desarrollo mi pensamiento lateral. ¿Esto qué significa? Hoy dijimos, no, que aquí en la terraza iba a estar padrísimo, porque siempre hace sol. Bueno, ahorita hay un mendigo aire que no nos lleva porque Dios es grande, o sea, pelos de loca. Pero entonces al final, ¿qué pasa? Suponiendo que además del aire hubiera estado lloviendo y que de verdad no podemos estar en una terraza. Pues, ¿qué le hubiera dicho? Vámonos a la oficina. O sea, no, ya, te canceló todo. No, o sea, al final del día, ¿qué pasa? Cuando empiezas a ver ciertas alternativas y ser un poco flexible, dices de que sale, sale. Quizá no en la terraza, pues nos vamos al salón de fiestas. Pues ya está cerrado, tal vez no es como nos imaginamos. Y al final entender que en la vida todo es prueba y error. O sea, tú puedes tener una idea, pero cuando la ejecutas, ya que oigamos este podcast y lo veamos, pues vamos a ver si nuestra idea estuvo bien o, güey, mejor regrésate donde estabas porque se escucha mejor. No lo sabemos, pero es también un poquito entender que sí, hay muchas cosas que no dependen de ti, pero si tú solamente tienes una opción, perdiste. O sea, la única persona que solo puede tener one hit es María Carey. Si tú no eres María Carey, no puede ser one hit. No, esa mujer sí está millonaria con su única canción que pegó, pero la realidad es que todos los demás no, necesitamos tener hits todo el tiempo y la única forma es ver muchas posibilidades y decir, claro, vas a hacer topa que funcione el plan A, pero si no funciona, perdón, tengo de la A a la Z. Algo va a jalar, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Exactamente. Y por ejemplo, hay mucha gente que dice que durante la pandemia fue su boom, sí, porque aprovecharon las oportunidades, sí. porque se sumaron al tren de la pandemia, ¿no? Sí. Y hay gente que se derrotó, dijo, no, pues es que como hay pandemia no puedo hacer nada. No, a ver, espérate, a lo mejor no puedes hacer nada de lo que sabes hacer ahorita, pero ponte a inventar. Claro, ¿no? claro. O sea, no puedes, de verdad, no podemos estar viviendo debajo de un puente. Fíjate que yo fui muy criticada en la pandemia porque yo empecé con el rollo de, empecé mucho con la frase y la campaña que yo traía es, cuando hay crisis, unos lloran y otros venden pañuelos, ¿en qué equipo quieres estar, no? Y justamente hubo por ahí una persona que mandó un video y testimonio que dijeron que a partir de esta ideología se pusieron, bueno, voy a revelar quién es esta persona, mi mismo hermano el emprendedor, que es del de los restaurantes, obviamente en pandemia no podía estar en los restaurantes, pero se pusieron, no te lo pierdas, a vender cubrebocas. Y vendieron un chorro de cubrebocas en línea y literal, ahí se pusieron a coserlos, sacaron los patrones y vendieron muchísimo y me mandaron un video que los había inspirado. Al final del día ellos dijeron, nosotros queremos ser los que vendamos los cubrebocas, ¿no? Y al final es eso, todos tenemos la posibilidad de hacer cosas distintas si realmente queremos salir adelante. En este tema del emprendimiento, si eres un empleado es distinto y entre comillas, porque como empleado, si te habían bajado el sueldo al 50% y tú ya traías un nivel de vida o de gasto, pues tenías que haber hecho algo adicional o te ibas a endeudar durante varios, pues es que fueron años, ni siquiera meses. Entonces al final del día yo creo que todos siempre vamos a tener más de una posibilidad, pero hay que cambiar este pensamiento lineal donde solo hay un camino, solo hay una verdad y solamente hay una realidad para decir, creo realidades, hay muchas posibilidades y dentro de mi caja con la que salí de agencia o construí, tengo muchas formas
de generar negocios que den valor a otros y esté yo recibiendo un ingreso por eso, ¿no? Claro. Y ahora, vamos a regresar un poco a los racionales, Ujú. ¿no? Que el racional es, hasta que no tenga todo en la listita como lo planeé, como lo hice, no voy a arrancar. ¿Cuántos no conocemos así, Lili? Ay, querida, tengo clientes, eran antes de pandemia. O sea, justamente platicábamos de personas que traían proyectos de hacer libros, que estaban en una mentoría conmigo de marketing, yo ni tenía esos planes, y de pronto me volvieron a ver y dijeron, ¿cómo? ¿Ya sacaste un libro? ¿Cómo pasó todo esto? Es que al final, ser tan racional, a veces hay que entender que el tiempo no te da. O sea, sí ocupas, sí o sí, de alguna manera, empezar a tomar plazos máximos. O sea, investiga todo lo que quieras, pero ponte deadline. Porque eso que dicen, algún día lo voy a hacer, ese algún día no va a No llegar. llega. No, hay que saber poner fechas. No, y sobre todo porque vivimos en un mundo en el que se genera información todos los Ay, días. sí, no acaba uno. Exacto, entonces cuando ya te aprendiste algo, cuando No, ya lo fue. entendiste, ya quedó obsoleto porque ya llegó lo siguiente. Entonces, aquí la invitación es, si eres racional, conecta también con la parte intuitiva, con la Sí, parte emocional y lánzate, sí, lánzate y búscate un cómplice, como decía sí. Lili, búscate un cómplice que te pueda ayudar a impulsar eso que Ujú. te está frenando. O si vas como burro sin mecate, pues alguien que te ayude a dar un poco Yo de soy el dirección. burro sin mecate. Por favor, alguien deténgame. Entonces, buscar este equilibrio, búscalo en ti, trabájalo en ti, pero también que estas redes de colaboración, que es algo que también vamos a hablar en Emprendedores de Pañales, las capitalices de una forma en el que se vuelva una relación simbiótica, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas y podemos crecer juntos. Me encanta. Y sobre todo, ¿sabes qué? De verdad, racional. Deja de juntarte con más racionales, porque luego parece el club de los nerds, pues donde todo el mundo son unos genios conquistando el mundo en un escritorio, pero incapaces de ejecutar nada afuera. Entonces, sé versátil. A veces es difícil, solo queremos estar con personas igualitas a nosotros. Eso a mí me ha costado mucho trabajo, ya gracias a Dios ya lo superé. O sea, hay una diferencia cuando uno es empleado que dice, yo solo hago club, así, el club es con los que piensan igual que yo y son mis clones, ¿no? Y ahí ves al supuesto líder con todo su ejército como estos de Star Wars, ¿no? Ándale. Haz de cuenta, ¿no? Y al contrario, creo que la diversidad es lo que te va a enriquecer en el tema puntualmente del emprendimiento. Entonces, al racional, digamos, la ¿Recomendación? recomendación, gracias, es que se junte con personas distintas y que tenga fechas límites para que empiece a ejecutar y avanzar y empezar a probar su modelo. Si quieres, hazlo prueba y error como tú quieras, pero da esos primeros pasos. ¿Y qué consejo le damos a la gente que es muy emocional, que depende mucho de la aprobación de otros? ¿Y qué hacemos con ellos? Híjoles, más bien dame tú el consejo. A ver, consejo para Vero. Consejo para mí. ¿Qué pasa a ver, les voy a decir cómo veo yo a Vero. Vero es una persona extremadamente talentosa, profesional, buenísima en todo lo que hace. O sea, yo nunca le he visto hacer algo nada mal, nunca. Todo lo que hace lo Me ejecuta bien. quieres. Sí, la quiero, pero a pesar de que no la quisiera, tendría que reconocer lo que es la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces está siempre como esa duda, ¿no? De saldría perfecto, pude haberlo hecho mejor, ¿dónde está la falla? O sea, como que a veces en esta insistencia de aprender de los errores, como que uno se va quedando un poquito en ese error, como en esa parte de quiero mejorar, quiero mejorar. Entonces, ¿qué consejo daría yo, por ejemplo, a alguien emocional? Que está padre, ok, que veas, que revises, que lo mejores, pero como que enterrar ya el tema y pasar a otro tema. O sea, no es que no quiera que aprendas, sino que empezar a entender y enfocarte en todo lo que sí está funcionando para crecerlo en el siguiente proyecto y para crecerlo. Y a lo mejor entrar con una mentalidad un poquito, de verdad, va a sonar feo y tal vez no te guste, pero con una mentalidad de esto es una prueba. Así que me voy a divertir y como salga. Claro, obviamente porque ya estás preparado para hacerlo. Y de pronto dejarte ir un poquito más sin importar el qué dirán. Yo creo que es un poquito empezar a conectar con, como dices tú, con la sinvergüenza. Hay que ser un poquito sinvergüenza y al final del día verlo como una prueba y estar así como menos restringido en el sentido de todo hacerlo perfecto. O sea, decir, "Ah, vamos a darnos chance a fluir a ver qué pasa, ¿no?" Yo le contaba a Vero que un curso que acabo de dar en un corporativo bastante importante, yo acabé trepada en una mesa y me dijo, ¿cómo hiciste eso?
un momento de locura, ¿no? Así nomás. Así nomás, ¿no? Pero sí, yo creo que esta parte emocional de la perfección, de la belleza, de que todo combine, de que todo sea bello, pues es muy importante, pero al final hay partes del proceso del emprendimiento donde uno se tiene que aventar y enfocarse en el resultado, y el resultado es funcionó, ya. Y lo padre es ser veloz en mejorarlo en la siguiente edición. Ejemplo, emprendedores en pañales. Emprendedores en pañales, esperemos que este capítulo haya estado mejor que el otro. Y pues para ir cerrando, el último consejo para los instintivos, ¿qué consejo me darías, mi querida Vero, a mí el burro sin mecate? Y va la revancha, ¿no? A la revancha, cállense. Fíjate, efectivamente los instintivos son personas que si les late algo ya valió, ¿no? Voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito. Sí, es cierto. Sí, no, es que van, o sea, ya Ay, cuando se les sí. metió el diablo, como dice Ay, Lili, sí, se me- ya fue. Entonces, ¿qué consejo podría hablarle? Hablar un poco de racionalidad, ¿no? De tener este sentido de bases y estructura, no porque domines o te vuelvas un experto, pero sí los sustentos. ¿Por qué? Porque eso te puede dar un poco más de estructura, un poquito, sin volverlo rígido, pero un poquito más de estructura y solidez a mediano y a largo plazo. Y a partir de ahí se pueden crear muchas cosas. Entonces, el entender de, ay, a mí me late que esto funciona porque está muy líquido. Ok, ¿por qué? Porque está muy líquido. Métete a leer tantito y entonces decir, ah, claro, y vuelvo a lo mismo, no es que te vuelvas un experto, es encontrarle el sentido. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar clientes, colaboradores que sean racionales. Y si no les damos nosotros una respuesta que por lo menos satisfaga las bases, puede ser que no tengamos credibilidad, ¿no? Entonces, ahí es solo sumergirnos un poquito en la investigación, en la estructura y ser libres. Porque si algo me fascina también del racional es esta capacidad que tienen inclusive de prever el futuro o de diseñar el futuro a partir de visualización de tendencias, análisis. Cuando haces un formato es cómo pones una idea para transmitirla de forma clara. Entonces, esta visualización, cómo lo haces, como hiciste el libro, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo lo fuiste estructurando? Yo me acuerdo mucho de Lili poniendo sus post-it, ¿no? Por toda su oficina, por supuesto. Es que, güey, no, esto va para acá, no, esto va para allá, oye, aquello, bla, bla. Entonces, eso que hiciste con el libro, por ejemplo, de estructurar, es fabuloso, porque hoy el libro tiene ese éxito por la forma en cómo lo presentas, ¿no? En el orden y la magia de ese libro, ya estoy haciendo otra vez ese comercial porque gracias, qué linda, la amo. No, es que la magia de ese libro es que puedes empezar a leerlo desde el capítulo que se te dé tu regalada gana, ¿no? Entonces, no quiero ver autoconocimiento, qué flojera, hoy quiero ver estrategia. Ok, me salto al capítulo 10 y me olvido del 1, no importa. Entonces, pero eso te lo da lo que tú hiciste, el tema de estructurar. Entonces, ojo, porque no somos puros. Tenemos un poco de racional, un poco de emocional, un poco de instintivo, y hay uno que prevalece. Pero ojo, porque si uno lo tienes apagado, es ahí en donde empiezan los líos. Claro. No, y para cerrar este podcast, quisiera señalar, o sea, subrayar una cosa que está diciendo Vero. Al final, tú tienes una carga natural, y ese es como lo que tú eres, ¿no? Pero tienes los otros dos también dentro de ti, más dormidos, quizá no los utilizas, pero justamente se demuestra que cuando tú quieres tener un proyecto, puedes enfocarte y decir, ahorita no es lo que se me ocurra, ni aquí no son tonterías. Fíjate, justamente ahorita que lo mencionas y que te estaba escuchando, que siempre que escucho a Vero descubro muchas cosas que ni siquiera se me ocurren. Yo me tardé tanto haciendo ese libro, esos 2 años, precisamente porque me rehusaba a sacar mi lado racional. Yo decía, es que a mí me gusta hablar lo que se me ocurra, a mí no me gusta andar y planeando qué voy a decir. Yo sentí el libro así, que había que planear mucho. Pues claro, porque una vez que está hecho, ni modo que les esté cambiando el libro cada rato. Y hasta que dejé de pelear con esa parte de mí, que sí existe, porque lo hice al final del día, de la estructura fue que pudo nacer el libro. Entonces, creo que es un poquito, yo cerraría diciéndote que por piedad, ríndete, ríndete a lo que está dentro de ti y que finalmente vas a necesitar para un proyecto determinado. Cuando te toque ser racional, ríndete, ser racional y después ya que te salga lo instintivo, ya en mi presentación hice mis locuras y lo que sea, pero el libro para quien ha caído en sus manos le permite que sea claro, y tú lo dijiste muy, muy bien, si no tienes una estructura nadie te va a entender. Entonces,
cuando empiezas a ver el final en mente, un poco el libro de Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, es eso. Si tienes el final en mente, es más fácil que te rindas y digas, hoy es mi momento de ser un poquito empático, emocional o lo que corresponda, y después vas a volver a lo que realmente eres, ¿no? Perfecto. Bueno, pues creo que estuvo delicioso, disfruté Sí. mucho hoy. Y más porque estamos juntas y nos vamos a ir de locas a comer. Bueno, eso es ya otro chisme para otra ocasión. Pero bueno, entonces, qué bueno que pudimos conversarlo hoy y hacerlo juntas, porque me encanta. O sea, como que la energía fluye, ¿sabes? Andamos igualitas, ¿ya vieron? Ay, Como yo siempre. les voy a decir algo, yo le copié el look a ella porque ella venía muy aquí con su mono. Yo andaba en short y dije, ay no, ¿cómo así? Me voy a poner mi mono. Y ya andamos las dos muy enmonadas, De muy monas. hermanitas igual. Bueno, espero que hayas disfrutado mucho este podcast, que te haya servido la información que tenemos y lo que nos comprometimos a la vez pasada es recomendar un libro, Sí, ¿no? sí, De acuerdo. adelante. Entonces, el libro que te quiero recomendar hoy es uno de cabecera para, no importa si eres godín, si eres emprendedor, si eres ama de casa, que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Es un libro que se escribió por ahí de los años 60, pero sigue vigente por la importancia del tema de autoconocimiento que mencionaba Lili, esta capacidad de reconocer cuáles son tus talentos, tus descarriladores, las cosas que pueden ser tus banderas rojas o tus banderas verdes, el tema de autorregulación emocional, que es importantísimo en temas de emprendimiento, porque es una montaña rusa emocional en cuanto emprendes esta aventura. Tiene un tema de automotivación, que también lo necesitamos los emprendedores. Urge. Urge, de cómo, a pesar de que las cosas parecen que están todas negras, ¿cómo me levanto? El tema de empatía, y es clave para cuando estás hablando con tu cliente, sí. Y habilidades sociales, ¿no? Entonces, este libro es de cabecera, seguramente lo has escuchado hablar, si no lo has leído, no te lo pierdas, ¿ya? Inclusive creo que en internet puedes encontrar videitos o lo que sea, pero ayuda mucho el tema de regulación emocional. Me encanta. Oye, ¿puedo cerrar con otro libro más? ¿Sí? Yo creo que clave es el de Edward Bono, Los 6 sombreros para pensar, porque eso te permite hablar un poquito de este pensamiento lateral, ¿no? De ver posibilidades y jugar roles y estar en diferentes supuestos, precisamente para que puedas ser una persona mucho más completa, ¿no? En este sentido. Perfecto. Pues, un verdadero placer. Nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos mucho amor y besos. Besos. Bye. Bye.